mayoría de los países y en la mayoría de los lugares únicamente tenemos agua corriente. ¿Por qué? Porque el agua potable, aunque sea potable, es decir, que podemos ingerirla, tiene que cumplir ciertas características. ¿Sí? ¿Cuáles son esas características? El agua verdaderamente potable para la Organización Mundial de la Salud es aquella que reúne ciertas características. Mucho la hemos aprendido en la escuela. Tiene que ser incolora, inodora, insípida, cosa que es muy difícil a veces en los lugares donde vivimos, esas características. Todos saben qué pasa cada vez que abren la canilla y toman un trago de agua. Se sienten gusto algo a cloro o algún otro elemento, pero realmente a cloro, como suele utilizarse. Fuera de eso, el agua que consumimos no debe tener gérmenes que puedan transmitir enfermedades, bacterias, virus, empezando un montón de enfermedades, dengue, cólera, elementos que en el agua provocan enfermedades gravísimas que se expanden muy rápido y que de vez en cuando nos toca vivir una epidemia o una pandemia de alguna de esas alteraciones. Pero hay otra cosa que no la sabemos la mayoría y que no nos dicen. La Organización Mundial de la Salud, sobre todo, dice que hay sustancias en el agua, dependiendo del lugar del planeta donde vivimos, y que deben estar en unos niveles aceptables para no dañar, en el caso nuestro, al organismo humano. Obviamente que entre esas sustancias y tóxicos importantes están el plomo, el mercurio, el arsénico, bueno, cadmio, cromo, existen un montón. Plomo y mercurio es muy raro. ¿Por qué? Porque nuestras plantas de potabilizadoras de cualquier lugar tienen la capacidad de extraerlo fácilmente. Pero ustedes ven en tercer lugar que hay una palabra que dice arsénico, que para muchos hasta hace un tiempito era una palabra más y que estaban acostumbrados por dos motivos. El arsénico, en la historia el veneno, y la típica imagen de Napoleón con la mano acá, envenenado por arsénico. ¿Sí? Entonces, esa es la característica que tiene la verdadera agua potable. Tiene que cumplir todos esos requisitos y tiene que estar todo en orden, cosa que realmente se pone difícil. Entonces, esa es la diferencia entre decir agua corriente y agua potable. Ahora vamos a ver el agua potable. Ahí está. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, la Organización Mundial de la Salud lo considera, obviamente, porque es prácticamente el agua que consumimos en la mayoría de los lugares. Pero dice términos que son fundamentales y que yo los resalto acá. Primero, esa agua corriente es la que es apta para el consumo humano en forma temporaria. ¿Qué quiere decir temporaria? No es el agua que se recomienda que uno use toda la vida, porque sabemos que genera enfermedades. ¿Sí? O sea, puede ser ingerida en cantidades normales sin que sea causa de enfermedad si se consume temporalmente. Así figura en la Organización Mundial de la Salud. Entonces, si uno eso no lo sabe, es lo mismo. El agua corriente y el agua potable, ustedes ven que todos los días uno dice agua potable. En realidad porque se toma la palabra potable como que la podemos ingerir. Bien. Entonces, ¿el agua puede ser un factor de enfermedad? Sí, ya dijimos. Gérmenes, bacterias, virus, todo eso puede pasar por el agua, pero nos interesa lo que nosotros no estamos protegidos o no podemos estar protegidos. Entonces, ¿qué pasa? ¿Qué fue lo que hace que uno sospeche de que el agua puede estar influyendo en algo? Cuando se desarrolla una enfermedad, ya sea inmunológica, ya sea de la piel, ya sea endocrina o tumoral, uno sabe que uno tiene un patrón genético. Todos nosotros nacemos con un patrón genético que en realidad está grabado acá y nos tiene el plano nuestro de lo que nos va a pasar desde el día que nacemos hasta el día que nos toca morirnos, todas las cosas que podemos tener que son inevitables o no, que se expresen o no. Entonces cada uno de nosotros tiene su característica típica, ¿sí? No puede haber dos personas con las mismas características, pero sí ser más vulnerables o no a ciertas enfermedades. Por eso muchos de nosotros sabemos que hay enfermedades que son comunes en nuestra familia y sabemos que se pueden expresar en algún momento o no, porque recuerden una cosa, nosotros somos la mitad de los genes de nuestro padre y la mitad de nuestra madre, así que
por más que tuviéramos genes de una de las líneas, puede ser que no se pueda expresar bloqueado por el gen que tenemos de la otra línea. O al revés, que se exprese todavía más fácilmente, o peor, que exprese esa unión de genes una enfermedad totalmente distinta. Entonces, eso, nacemos con esa carga genética. Pero ¿qué es lo que hace que aparezca además una enfermedad? Tiene que haber otra cosa. Dijimos que la genética es fundamental, es la base. Si no, no se produce. Ninguno de nosotros puede ser diabético porque se le ocurra. Tenemos que tener los genes. Nadie por comer azúcar se va a transformar en diabético, ¿sí? Entonces, hay que tener los genes para producirlos. ¿Y cuál es ese factor que sabemos que influye? Los factores ambientales. Los factores ambientales son los factores fundamentales para algo. Yo lo expresé así. Hablar de genética es difícil. Es difícil explicarlo, a veces muy rápido y fácil. Es muy hermoso, pero es muy difícil explicarlo. Entonces, todos genéticamente tenemos un patrón determinado para cualquier enfermedad. No quiere decir que esto tenga por qué ser enfermedades tumorales ni enfermedades graves. Para un montón de cosas. Colesterol alto. Habrán ido al médico y le habrán dicho al médico: no se haga problema porque no es lo que usted come lo que causa el colesterol. Usted dice: estoy bajo entrenamiento, como una lechuguita, un vaso de agua, no como grasas y sin embargo mi colesterol está allá arriba. Bueno, le explicamos que son sus genes, que es el hígado el que está provocando eso y no lo que está comiendo. Entonces, así pasa con cualquier enfermedad. ¿Cuál es la diferencia? Bueno, ¿por qué en unos se produce, en otros no? Para que sea más simple el ejemplo, algunos tienen la misma, todos tenemos la mecha, pero algunos tienen una mecha más larga, que puede tardar mucho más en expresarse o no llegar a expresarse, y otros tienen la mecha más corta. Entonces, esa es la diferencia. Todos tenemos el mismo patrón, todos tenemos predisposición hacia otras cosas. Todos tenemos esto, tenemos una bomba de tiempo en algún momento para alguna enfermedad. No hay ninguna persona que no tenga ninguna enfermedad mínima, aunque los exprese, incluso sin que sepa a veces que la tiene, que es muy frecuente. ¿Por qué? Porque no da síntomas. Entonces, a eso, sobre todo, a esto nos queremos dedicar. ¿Por qué? Porque esto no lo podemos modificar por ahora. Hasta el día que haya manera de modificar la genética de un ser humano, todavía no lo podemos modificar. Lo único que tenemos que tratar de hacer es que esto, el impacto, sea menor al que podría generarnos problemas. Muy bien. ¿Qué nos hizo sospechar? Acá en Dolores, por ejemplo, de que había cosas que no iban. Y si nos ponemos a charlar todos acá como amigos, todos ustedes conocen, dicen: no, pero yo tengo un amigo, o estoy teniendo muchos amigos o amigas que están teniendo enfermedades tiroideas, que tienen diabetes, que no tenían. Aparecen tumores en personas que no tienen los patrones genéticos para tenerlo, aparecen tumores raros para cierta edad, sobre todo para chicos jóvenes, ¿sí? Y aparecen tumores que no son característicos, tumores que uno no esperaría encontrar. En un fumador de 4 atados por día, durante 30 años, uno piensa: bueno, ahí está el motivo, sabemos que ese es un gatillo para que comience la enfermedad. Pero muchas veces, y estamos teniendo, y yo conozco 5 por lo menos, pacientes que son mujeres además, que tienen tumores de pulmón, no son fumadores, ni tampoco son fumadoras pasivas, es decir, que en mi casa mi marido fuma, o en mi trabajo yo fuma. Entonces, están apareciendo cosas desde hace unos años que nos hacen sospechar muchas veces a los clínicos de que es más de lo que tendríamos que encontrar. Pero sobre todo nos llama la atención la gran incidencia de enfermedades endócrinas o inmunológicas. Endócrinas, trastornos de las glándulas, ya sea diabetes mellitus o enfermedades de tiroides.